Este podcast es presentado por 2X. A lo largo del 2012, noticias sobre Alfred Hitchcock han recorrido el mundo. Se hará una película biográfica protagonizada por Anthony Hopkins. Por otro lado, Vértigo, una de sus obras maestras, se volvió la número 1 según la lista de Sight and Sound, la revista del aclamado British Film Institute, superando los 50 años en la punta del Ciudadano Kane de Orson Welles. Este podcast está dedicado al maestro del suspenso y uno de los favoritos de Cinema Móvil. Good evening. I was just about to send greetings to an old friend. I'm sure modern civilized methods of homicide are much more efficient, but I don't care for them. I abhor violence. That is why on this program we use stabbings, shooting, and garroting only when they are absolutely essential to the plot, or when the whim strikes us. Tonight's play begins in a museum, and the title is The Cheney Vase. That's all I intend to tell you. You'll have to figure the rest out for yourself. 2X, en compañía de Cinema Móvil, presenta su podcast número 4, La psicosis de Alfred Hitchcock. Innovador en el manejo de cámara, la edición y narrativa, el inglés utilizaba los encuadres como perspectivas de un tercer personaje. Un tipo de observador silencioso, un voyeurista. El espectador, enamorado de las rubias despampanantes, observa a sus héroes sucumbir lentamente en la locura y la pasión. Uno mismo, que retuerce en el asiento hasta que, sin poder aguantarlo más, se levanta de un salto, trata de comprender, intenta digerir las avinagradas traiciones, intenta asumir que la película terminó, sin saber que el recuerdo quedará en su memoria y conciencia mucho más tiempo de lo que él cree. Iniciando el recorrido del suspenso, la primera obra clave que llevó a la mayoría de las escenas a ser legendarias, siendo citadas múltiples veces. Nos referimos, por supuesto, a Psicosis. Basada en los crímenes de Ed Gein, asesino que gustaba conservar los cadáveres de sus víctimas durante largos periodos, y en la novela de Robert Bloch, Joseph Stefano llevó a cabo el guión del clásico de terror de Alfred Hitchcock. La película, fragmentada narrativamente, cuenta primeramente el asesinato de Marion Crane a cargo de Norman Bates, clásica escena del espía a través del hueco de la pared, del cuchillo, la bañera y los frenéticos violines. Sin embargo, la complejidad de las historias dirigidas por el maestro siempre involucran varios personajes y justificaciones descabelladas, además del clásico twist inesperado en la historia que puede provocar una crisis nerviosa en el espectador. Como se mencionó anteriormente, el maestro Hitchcock innovó en la posición de cámara, haciendo amplios recorridos de los lugares del crimen para lograr posicionar al espectador entre el asesinato. Además, hacía analogías estéticas como un close-up de un desagüe en el que se vierte el agua ensangrentada, pasando al ojo ya muerto de la víctima. Para Hitchcock, las rubias siempre fueron sus favoritas. Janet Leigh, Kim Novak, Vera Miles. Él las consideraba un elemento clave para el asesinato. Describíalas como la nieve virgen que muestra las huellas sangrientas del crimen. En las películas más reconocidas y ayudado en aquel entonces por la tecnología del Technicolor, Alfred Hitchcock retrató una historia francamente surreal en un pequeño condado californiano, The Birds. Por razones desconocidas, los pájaros del condado empiezan a atacar a los habitantes hasta llevarlos a su muerte, obligándolos a refugiarse en los lugares más seguros de su casa, ya que en cualquier momento que se salga a la calle, ningún ave dudará en atacar. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. It will be seen in theaters like this across the country. Hitchcock era un hombre lleno de sorpresas y se le atribuye un miedo poco común, la ovafobia, el miedo a los huevos. Para el director, la ovalada peculiaridad de la célula y el hecho de que no fuera hueco en el centro hacía el objeto algo particularmente desagradable. El color escarlata de la sangre perteneciente a un cuerpo era algo impactante, sin embargo natural. Pero el objeto, que de por sí era especial, siendo roto y expulsando de su interior el color amarillo y transparente, provocaba en el creador del suspense un rotundo asco. Para Hitchcock, el miedo común era un elemento clave en sus películas. Aunque él no poseyera el miedo a los pájaros o la ornitofobia, utilizó un terror bastante común en la gente, por lo que la película impactó a la audiencia brutalmente. De hecho, la misma Tippi Hedren, después de la escena final, en la que se le amarran pájaros vivos a su cuerpo, tuvo que ser hospitalizada durante una semana por la huella que marcó en la actriz. Hitchcock es grande y recordado no por la invención de criaturas nuevas o por el exceso de sangre, sino por plasmar una naturaleza probable
En la cotidianidad del asesinato y sus motivos, Hitchcock no exagera, es franco, honesto y lo más terrorífico de todo, es puramente humano. Este podcast es presentado por 2X.